Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinar de AFID, que tiene como propósito que todos podamos aprender sin la necesidad de tener un carnet. Mm, Y la Organización Mundial de la Salud estableció, creo que es el 10 de septiembre, ahorita me corrigen si no estoy mal, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y queríamos hacer una reflexión sobre el tema porque para todos pues es como el paradigma de que la vida es como el don más preciado, incluso otros dicen que es sagrado, que es lo que más queremos y por lo que más peleamos. Y por eso de entrada suena como difícil entender completamente por qué alguien decide desprenderse de ese que es como su bien y superable más grande. Entonces, más que para intentar entender, porque creo que es muy complejo, todos los factores que pueden explicar la causalidad de estas decisiones en las personas, eh, pues la idea hoy es un poco intentar, repito, entender esas circunstancias o esa situación, pero sobre todo si somos capaces de ayudar a prevenir, porque yo creo que eliminar por completo no se puede, pero sí podemos hacer algo para que esas acciones que son tan traumáticas y a veces definitivas se pueden reducir o evitar. Entonces, para analizar este tema, estos son nuestros invitados. Bueno, yo quisiera empezar con los invitados en la medida de lo posible porque me imagino que el tema es muy complejo y establecer una sola causa de por qué una persona decide pues quitarse la vida o intentarlo es muy compleja, puede ser. Siempre que converso con psicólogos es como muy parecido con economistas, o sea, cada uno viene en su corriente y ve las cosas desde una óptica distinta, entonces nos dicen que la causalidad es por un lado y por el otro. Y me imagino que en este tema también pues habrá como gente que prefiere que decir que son cosas orgánicas o químicas, otros dicen que es un asunto como de comportamiento o psicoanálisis. Pero finalmente creo que si lo que estamos intentando encontrar es una explicación, pues sería más bien como la conexión de todas esas cosas y no decir que hay una sola razón. Pero como dije en la introducción, pues es como un poco incomprensible que una persona decida que ya no quiere seguir viviendo. Eh, Desde la óptica de ustedes, un poco para explicarle a las personas común y corriente como yo es, sin pretender, como digo, establecer una sola razón. Y ¿qué es lo que puede llevar a una persona a tomar una decisión de hacer semejante cosa que pareciera que va en contra como hasta del instinto de supervivencia? Entonces no sé si tal vez Juan José y Sara o Mauricio, quien quiera empezar, tal vez Juan José, pues aprovechemos que ya tiene garganta. Bien, perfecto. Juan, yo creería que en principio habría que subrayar la pregunta, ¿cierto? Y la manera en la que lo planteas. Justamente porque, digamos, pensar en una causa es complejo, porque en el orden de la causa pues, se ponen en juego muchos factores. Lo que, digamos, no nos encuentra con mucha frecuencia es que estos factores no interactúan de la misma manera en todos los casos. Y esto termina dando lugar a un asunto y es que a esconder como por cada dimensión causal, como bien lo has anunciado al principio, es muy difícil. Y uno podría pensar, en principio, y quizás una cosa que parece obvia, pero en la medida en la que nosotros no tenemos a quién preguntar, en la medida en la que no tenemos a quién entrevistar,
esa pregunta se vuelve cada vez, digamos, más compleja, más difícil de responder. Yo pondría, pues, en principio, algo como, o ofrecería, pues, en principio, como una vía para pensar el fenómeno. Y es, si bien nosotros no tenemos a quién entrevistar y quizá a propósito de las cosas que tienen que ver con la muerte, pues poco sabemos. Yo creo que en sí se puede interrogar por lo que implica o por lo que pudiera implicar para un sujeto la vida, ¿cierto? Y esto implicaría en principio algo. Cuando un sujeto opta por la muerte, uno podría decir, por ejemplo, que una de las cosas que se ponen en juego es una forma, digamos, singular de valorar la vida y de valorar la existencia, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, digamos, como bien desde el principio lo has advertido, hay muchos factores que inciden, ¿cierto? Y que pudieran dar lugar a que una persona opte por ello. Eh, Sin embargo, lo que nosotros sí podemos conocer es lo que tiene que ver con la vida, ¿sí? Y pues sobre la vida hay un elemento que yo pues ofrezco en principio como para pensar el fenómeno del suicidio, y es que quizás sobre la vida un sujeto, por ejemplo, puede preguntarse si esa vida que tiene vale la pena vivirla o no. Y por lo mismo, digamos, en esa pregunta, que ha sido una pregunta pues que en la filosofía se ha planteado en diferentes niveles. Por ejemplo, una de las cosas que un sujeto resuelve, por ejemplo, es que su vida no tiene sentido, ¿cierto? Por lo mismo, digamos, muchas de las intervenciones y muchas de las cosas que nosotros tenemos para pensar el fenómeno nos implican justamente ubicar como unas condiciones o ubicar unas coordenadas que posibiliten que a pesar de todo un sujeto elija la vida, ¿cierto? Entonces quizá el asunto que de alguna manera termina siendo enigmático se supo ahí. No sé si Mauricio podría complementarlo o verlo desde otro punto de vista, porque como dije, ya con José hasta decidido es muy complejo las razones. Bueno, yo creo que lo importante es primero darle un marco de referencia a lo que significa el suicidio como tal. Pues ustedes saben, el suicidio también se desglosa desde el latín, sui es uno mismo y cadere, matar. La Organización Mundial de la Salud desde el 2014 ha tratado de comprender el suicidio como un fenómeno, como un trastorno mental multidimensional, que es el resultado de interacciones complejas de diversos factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos y ambientales. Todavía se mantienen muy cercanas las estadísticas de lo que significa el suicidio como conducta en el mundo. Alrededor de 703.000 personas se suicidan en el año, y esto implica que casi que cada 40 segundos hay por suicidio. Esto ha venido constituyéndose cada vez un problema aún más relevante como tal. Y por allá en las Américas, se ha estimado que en la región de las Américas alrededor de 97.000, 98.000 personas intentan, bueno, mueren por suicidio. Casi que 20 veces ese número puede estar relacionado a personas que han de hecho tenido el intento suicida. Todo esto para decir que el suicidio, como se estimaba al principio, lo estimaba Sir Thomas Brown por allá en 1642, hablaba de que el suicidio era una forma de violencia autoinfligida. Yo me sostengo más desde un paradigma de que el suicidio es un resultado multidimensional. Creo que la psiquiatría moderna, en muy congruencia con algunas acepciones de algunas de las corrientes psicológicas, ha considerado el suicidio como trastorno mental que se subyace a una consecuencia multidimensional que implica una serie de acepciones como tal, conducta suicida. Para redondear el concepto que me parece relevante antes de considerar por qué la persona se suicida, que ya estoy dando un poco la ventana a cómo esto
se puede considerar en términos de aproximaciones multidimensionales en salud, pues la conducta suicida es un síntoma de un malestar, un trastorno emocional o mental, y no necesariamente representa un diagnóstico en sí mismo. La psiquiatría clásica lo considera como una enfermedad aparte, pero ha evolucionado las acepciones y la semiología del concepto y la evolución como tal del suicidio, y revisarlo como una consecuencia permite revisar entonces la presencia de otros síntomas y otras condiciones emocionales o comportamentales que construyen un conjunto de condiciones que hacen parte como tal de un diagnóstico. Así que el suicidio, como definir el suicidio como una muerte derivada de la utilización de un método, muchos de los métodos que seguramente las personas conocen, eh, más allá de considerar como un problema de salud pública con una frecuencia inestimable, pero sensible y vulnerable en términos de lo que significan los años perdidos, entonces, ¿qué eso trae para las comunidades y las sociedades? Representa entonces pararnos en cuáles son las condiciones multidimensionales que pues subyacen al suicidio, más allá de considerarlo como un trastorno único asociado a un parámetro de perder la salud mental a través de una enfermedad que se apresta como deteriorante en psiquiatría o en psicopatología. Es un fenómeno multidimensional, pero por supuesto implica también revisar el concepto a través justamente de todo lo que hay detrás de la conducta suicida. Para hacerles una analogía menor, cuando las personas se mueren de Alzheimer, al principio no sé si murió por Alzheimer, sino que murió porque le dio un paro cardiorrespiratorio. Pero en el fondo, lo que produce el paro respiratorio es la evolución y el deterioro de una enfermedad neurodegenerativa como es el Alzheimer. Aquí hemos ido generando acepciones mucho más responsables con el concepto de suicidio, y ya hablamos de muerte por suicidio como esa conducta autoinfligida y multidimensional, y que esa multidimensional implica toda una constelación de situaciones que rodean al ser humano. Si me permites de pronto pues agregar algo, yo creo que lo que propone Mauro también nos muestra, digamos, nos muestra una cara del fenómeno pues que a todas luces es muy compleja de ver, ¿cierto? Yo pensaría pues que en principio, si la pregunta tiene que ver, digamos, con las razones, yo creo, bueno, yo en principio decía, bueno, hay que entrevistar y Mauricio toca otro elemento que tiene que ver con una cierta dimensión que a mi juicio es paradojal en la comprensión del suicidio. Por ejemplo, yo diría, partimos de una certeza, ¿cierto? Y la certeza es que se trata de un trastorno mental. Desde el año 2000, la OMS ha publicado un montón de artículos y un montón de trabajos que apuntan justamente como la prevención del suicidio, ¿cierto? El asunto que a mí me parece importante, digamos, cuando veo estos trabajos, es que con dicha frecuencia en algunas de ellas, y digamos, alguna parte del material que publica la OMS, está direccionado, por ejemplo, al personal de la salud o al personal académico, entre otras cosas. Y uno se encuentra con algo, y es que la OMS está diciendo en su trabajo entre el 80 y el 100% de los casos de suicidio se presentan en personas que tienen trastornos mentales. El problema, y creo que eso es una tesis de sí mismo, el problema es que no nos diga entre el 80 y el 100% de cuánto. Pues es decir, no nos muestra la muestra o el tamaño poblacional con el que se ha trabajado. Luego, en el mismo trabajo, la OMS dice la mayoría de los suicidas no consultan con especialistas en salud mental. Y entonces esto es una paradoja. Y ahí los diagnostican. Esto quizá, cuando yo trato de anunciar en principio una suerte de dimensión paradojal, y que a mi juicio es importante pensarlo, como otra suerte de dificultad para aproximarnos al fenómeno del suicidio,
no tendrá que ver, por ejemplo, con que partimos, por ejemplo, de una concepción, ¿cierto? Que más allá del fenómeno es una concepción valorativa sobre la vida. ¿Y por qué ponerlo en esos términos? En principio como una pregunta, ¿cierto? Justamente por lo que anunciabas al principio, Juan. Y es que es un fenómeno tan complejo que no se entiende por qué alguien renuncia a la vida. Luego, quien renuncia a la vida es alguien que tiene su juicio, por ejemplo, alterado. Alguien que tiene un trastorno mental. Hay una cuestión y es justamente que hay muchos estudios que se han presentado a lo largo de la historia y que correlacionan un montón de variables, ¿cierto? Una de ellas, por supuesto, la variable psicopatológica. Y es indiscutible que muchísimos casos de suicidio se presentan en el marco del trastorno mental. Eso es cierto. El problema es que cuando nosotros pasamos de asumir que muchísimos casos se presentan en el marco del trastorno mental, a asumir que todos los casos se presentan en sujetos con trastornos mentales, eso nos borra por completo la posibilidad de comprender. Y ahí es importante caer en un punto, y es que quienes hacemos atención clínica, pues logramos identificar casos en los que sin que haya un diagnóstico de base, ni psiquiátrico, ni neuropsicológico, ni psicológico, podemos encontrar población con ideación suicida, podemos encontrar población con plan suicida, y a veces incluso con intentos de suicidio, ¿cierto? Entonces creo que hay un punto importante con lo que están diciendo tanto Mauro como Juan José, y es pensar en la muerte por suicidio o en la conducta suicida, y esos dos elementos, cualquiera de los dos que elijamos usar, no necesariamente, no estrictamente, no únicamente asociados a un diagnóstico de enfermedad mental. Porque creo que es importante señalar esto, pues porque quienes nos están viendo en el programa, pues creo que con la asociación de solo se suicidan quienes tienen un diagnóstico previo, ¿cierto? Ahora, tampoco entonces vamos a decir que quien tiene un diagnóstico previo, pues no tiene ese riesgo, también lo podría tener, ¿cierto? De alguna manera, un poco a lo comentario jocoso de abuelitas, pues a morirse no es sino que estar vivos, entonces todos tenemos el riesgo de morirnos. Pero aquí el punto a pensar es qué hace que un ser humano piense la muerte como una opción, ¿cierto? Como la opción a buscar. Y yo creo que en eso multidimensional o multicausal, pues podríamos encontrarnos no solo con que haya o no haya un diagnóstico, sino como con condiciones en ese momento para esa persona que lo sobrepasan, que no logra responder a eso, que le es difícil pensarlo, tramitarlo, elaborarlo, o que no tiene con quién, no encuentra el cómo. Si usamos la palabra como muy de la psicología, y es que no logra encontrar las estrategias de afrontamiento ante las adversidades. Es decir, los retos de la vida cotidiana se le vuelven tan grandotos que se le hacen un factor acumulativo, no va encontrando los recursos, herramientas personales o sociales para afrontarlos, y entonces aparece probablemente esto como una opción. Y no necesariamente esto que acabo de describir está en el marco de un diagnóstico, a veces sí puede estar en el marco de un diagnóstico. Okay, pero entonces una pregunta pues así de mi papel de ignorante. Entonces es una mala generalización o aproximación del tema de decir que finalmente es un problema de mala salud. O sea, que es un problema de salud, con todos los factores que están involucrados, los internos y los externos, pero finalmente es un problema de salud, ¿o no? No, por favor, para adelante, cierra ahí el primer. Yo le pondría en el tema de salud mental, entendiendo como el giro que le ha dado la OMS a la salud mental. Yo la salud mental, la capacidad que los seres humanos tenemos de conectarnos y disfrutar la vida, pero ese disfrutar la vida está asociado a unos elementos. Afrontar las adversidades de la vida cotidiana, tener vínculos significativos, trabajar o estudiar de manera provechosa, apoyar o contribuir a la sociedad, ¿cierto? Entonces, cuando nos vamos encontrando con personas que
frente a eso que acabo de describir, se le dificulta, no necesariamente es una enfermedad, pero estamos planteando tal vez una dificultad frente a la salud mental. Sí, disculpa, Juan, una cosa menor. Yo pienso, Juan, que aquí estamos redondeando el concepto del riesgo. ¿Ah? De presentar el trastorno mental, una enfermedad mental, está en la constelación de vulnerabilidad de ese riesgo escalado a nivel multidimensional. Pero aunque si bien existe un vínculo entre el suicidio y los enfermedades mentales, en particular la depresión, los trastornos adictivos, por ejemplo, muchos suicidios no necesariamente ocurren en esa ventana de riesgo de enfermedad mental. Muchos ocurren de manera impulsiva en momentos de crisis por colapso ante una situación particular o porque devasta o vulnera la capacidad de lidiar con las tensiones de situaciones en la vida cotidiana, financieras, problemas de rupturas emocionales, dolor, relaciones asociadas a dolor físico o incluso enfermedades crónicas. Si a eso le sumamos los determinantes de vulnerabilidad de salud como los conflictos, los desplazamientos, los desastres, la violencia, el abuso, la violencia doméstica intrafamiliar, las sensaciones, por ejemplo, relacionadas con aislamiento social, con soledad, estos son también componentes fuertemente asociados con el comportamiento suicida. Así que a esto también se le pueden sumar, por ejemplo, grupos vulnerables, la discriminación, los refugiados, los migrantes. A lo que quiero decir es que en esa constelación de vulnerabilidad, claro, los trastornos mentales hacen parte de una de las escalas que asocia las dinámicas de expresión de la dimensionalidad frente a lo que significa el riesgo suicida, pero también hay otra manera en cómo los sujetos y las personas lidian con las vorágines cotidianas en su vida, con sus conflictos, lo que configura toda una escala de vulnerabilidad. No es solamente el parámetro estereotípico de que una persona que comete la conducta suicida tiene una enfermedad mental, porque si bien hay una dimensión desde la salud mental y desde la psiquiatría y la psicopatología para asociar la conducta suicida, pues como lo mencionaba hace un momento, los suicidios ocurren en una constelación de situaciones en las que los seres humanos se dinamizan social y culturalmente, lo cual exige obviamente otra escala de riesgo. Bueno, como había advertido y creo que estamos viendo, pues él es un asunto tremendamente complejo y como han mencionado con muchos factores. Y la idea del programa pues no es descubrir la clave secreta de la causalidad única, y queríamos más bien como decir, bueno, si son tantos los factores, y también ustedes mismos han mencionado que depende mucho de las circunstancias y las condiciones de cada sujeto, o sea que no se puede establecer una regla de que es que de aquí para allá X o Y persona se va a suicidar o no, porque cada cosa es como su universo particular. Pero si quisiéramos, como que es lo que estamos intentando con el programa, como dar información para que en la medida de lo posible, porque como dije, no creo que podamos evitar esto, pero si uno de los factores es las circunstancias en que las personas están, pues también, así sea indirectamente, hay como un llamamiento a todos a que tenemos que intentar hacer algo, que todos de alguna manera podríamos ser victimarios o voluntarios o no colaborar para que haya una solución que esa persona necesita. ¿Cuáles serían, en términos generales? No quisiera pues como establecer una prioridad estadística, pero en general, ¿cuáles son las cosas que en su experiencia, en sus estudios, están llevando a la gente a considerarlo o a ejecutarlo
que de pronto nos den unas prioridades también a los demás para decir, bueno, intentemos ayudar en la medida de lo posible en eso. ¿Qué cosas creen ustedes que es como unos factores que pueden ser más o menos recurrentes en esta realidad para las personas? ¿O es tan diverso que no hay como unos paretos que uno pueda decir, vea, no, cada quien se suicida por cualquier distintas? Hay algo que nos den pista y nos dicen, vea, estos factores son repetitivos y por lo menos ténganlo en cuenta, por lo menos para que no meta la pata. ¿Se puede hacer eso o no? Sí, yo pues en principio me tomaría la palabra y pondría como un par de, digamos, un par de situaciones, ¿cierto? En ese par de situaciones, una de las cosas que podría interrogar justamente es quién es ese sujeto que realiza el acto de suicidio, ¿cierto? Y en principio, pues yo ubico un par de viñetas para pensar, ¿cierto? La primera viñeta es una anécdota que cuenta un sujeto, ¿cierto? Que era analizante de Jacques Lacan. Y con este señor pasa una cosa muy interesante digamos, en su narrativa, ¿cierto? Se trata de un poeta y él escribe sobre su análisis. Y se trata de una situación en la que este sujeto está decidido a suicidarse, ¿sí? Este señor lo que hace es que llama a su analista, llama a Lacan y le dice, yo no voy a volver porque me voy a suicidar, ¿sí? La respuesta que le da Lacan, a mí me parece que hay que cogerla un poquito como con pinzas porque creo que transmite algo. Él le dice, lo espero mañana en mi consultorio. Y entonces este señor, que se llama Pierre Rey, un poeta francés, le dice, yo no voy a ir porque me voy a suicidar. Y entonces Lacan le dice, lo espero mañana en el consultorio, ¿cierto? Ante ante esa respuesta de Lacan, Pierre Rey responde, es que usted no me entiende, es que me va a suicidar. Y Lacan le responde, es una pena, porque si usted se suicida no vamos a poder seguir hablando. Al día siguiente, Pierre Rey llega puntual a la cita con Lacan. Hay un trabajo y hay una cosa que uno podría, digamos, señalar, por ejemplo, a propósito de esa intervención, que no es ley, o sea, que no es una cosa que uno pudiera generalizar, ¿cierto? Pero regularmente pues, es un fenómeno que yo he trabajado y que me he encontrado en algunos momentos en diferentes espacios, uno de ellos en la clínica. Tiene que ver con que regularmente el suicidio, y me voy a servir de una expresión que utilizó un psicoanalista que se llamó Néstor Brownstein, que falleció hace como hace un año. Dice, el suicidio es un fenómeno radical de la adicción, separando A de adicción. Y ese fenómeno radical de adicción quiere decir que se produce como una suerte de punto final, que se produce cuando no hay un recurso, por ejemplo, para discurrir por vía de los símbolos. Y eso quiere decir algo, y es que regularmente cuando un sujeto tiene la posibilidad de hablar, tiene la posibilidad de sostenerse en un lazo social en el que ese sujeto importa, ¿sí? En el que ese sujeto tiene un lugar, ¿sí? Es probable, no he dicho es una garantía, pero es probable que ese sujeto pueda encontrar un recurso del cual servirse para seguir haciendo cosas con la existencia. Entonces lo que trataba de proponer era una segunda viñeta muy rápida que a mí me parece que es muy significativa para mostrar, digamos, en algún caso lo que se puede hacer. Esto es algo que no tiene que ver en sentido estricto con la clínica, tiene que ver más bien con una experiencia de vida, de la academia. Entre otras cosas porque con mucha frecuencia los profes hacemos un trabajo, incluso a veces sin darnos cuenta, pero con mucha frecuencia hacemos un trabajo que permite al estudiante sostenerse
justamente en la existencia, en un momento que es particularmente complejo. La viñeta es esta. Se trata de una chica que fue una estudiante mía hace muchos años en otra universidad. Y esta chica tenía una problemática importante en términos de salud mental. Tenía un diagnóstico de un trastorno mental, había estado hospitalizada y tenía un riesgo suicida muy alto. Bien, era una chica que en mi clase participaba constantemente, ¿sí? Y se termina el semestre, yo pues pierdo como un poco el rastro de ella, pero un par de semestres después estoy en la universidad almorzando en la cafetería y ella se me acerca, me pregunta si se puede sentar en la mesa, le digo que sí, y ella me dice esto: ve, yo quiero que vos sepas que ese semestre en el que yo vi clase con vos me lleva a felicidad. Y no lo hice porque iba a la universidad a pelear con vos. Ese es el punto. Y me parece importante destacar. Mucho se habla, por ejemplo, de las relaciones y concretamente de las relaciones sociales. Pero quizá la pregunta que habría que hacernos un poco en esta dirección es desde qué lugar un sujeto, por ejemplo, en mi caso, un profesor, se ubica para darle lugar a un sujeto que está buscando una manera de hacer con la existencia. Yo subrayo eso porque para mí la pregunta realmente no es porque la gente se suicida. Y me parece importante subrayar. Yo creo que la pregunta real es cómo hacemos los demás para poner alguna cosa ahí para que para un sujeto la existencia sea soportable y no solamente soportable, sino que implique una vida que desee vivir. Ese es el problema que yo creo que es muy serio y que a la larga hay que tratar de. Pero entonces, bueno, esto está muy tenso, pero finalmente lo que uno podría entender como mensaje para todos es que tenemos de alguna manera, y pues no es un compromiso universal, pero una especie de obligación de que hay que hacer sentir valioso y útil a las otras personas, así la otra persona no lo entiende. Chao. Yo creo que lo que se pone en juego en el orden del lazo social implica que se genere un marco en el cual el sujeto, o digamos, un espacio en el cual el sujeto tenga lugar. Y más allá de que se sienta útil o no, porque creo que eso es una cosa que va y viene, creo que todo el mundo de su propia experiencia de vida a veces se siente profundamente inútil, pero el asunto es que más allá de la utilidad uno pueda, digamos, servirse de algo, digamos, de una suerte de referente simbólico que posibilite saber que uno tiene un lugar ahí. Por ejemplo, esa es digamos, es un revés, digamos, como la dimensión de la utilidad. Pero finalmente un lugar en el mundo, bueno, esto se pone filosófico, pero un lugar en el mundo finalmente tiene que ser un lugar en alguien, porque no es en el espacio. Sí, Lugar. es un lugar en alguien. De hecho, yo creo que un poco la función que cumple la familia, que cumplimos las instituciones educativas, que cumplen las organizaciones para el trabajo y otras, los espacios de recreación, las agrupaciones para, es construir los lugares en el mundo con otros. Casi siempre es con otros, ¿cierto? Esos otros que nos acompañan, que nos acogen, que nos valoran o que comparten con nosotros o que disfrutan la vida con nosotros o que nos enseñan a disfrutar la vida también. Pues yo creo que es tener esos vínculos, esos lazos que conectan con algo más que no solamente es, por ejemplo, la productividad o la utilidad. Entre otras cosas, porque la productividad y la utilidad con altísima frecuencia empujan a la muerte. Y eso es una cosa muy importante, o sea, y ahora que decir, es que el mundo de la contemporaneidad produce un efecto bien importante.
todo el mundo tiene que estar siendo productivo todo el tiempo. Todo el mundo tiene que de alguna manera introducirse a esa dialéctica problemática entre la producción y el consumo. Y en medio de eso la vida se va. Y para muchos es así. Y para muchos es así. Yo diría, entre otras cosas, porque se trata de un discurso, por ejemplo, que no deja en gran medida espacio para los lazos sociales. Se trata en última instancia de un discurso en el que la gente está sola, empujada todo el tiempo a esa hiperproductividad, porque es la única forma de sostenerla en el mundo. Ahora, lo que sigue es que, paradójicamente, ahí donde todo el tiempo nos encontramos con un discurso que se preocupa por la salud, por un discurso que supuestamente se preocupa por el bienestar, es cuando históricamente, y lo podemos decir con estadísticas, más suicidios se presentan en el mundo. La pregunta entonces quizá tenga que ver con otra cosa, ¿cierto? Y cuando invocas la cuestión de ponernos filosóficos, es que la gente que la pregunta efectivamente implica preguntarse por cómo uno abre pasos en él. Y esa pregunta no es poca cosa. Sobre todo pues en un marco donde el discurso mismo deshumaniza y lo deja uno solo y sin recursos. Bueno, pues yo quisiera adicionarle algo a lo que dice Juan. Es qué podemos hacer nosotros realmente frente al suicidio, y es crear esperanza frente a la acción. Y si uno separa el constructo de crear esperanza, generar esperanza frente a la acción de riesgo, es que todos nosotros somos agentes de prevención. Cualquier persona es clave para ejecutar acciones de prevención y marcar la diferencia como miembro de un grupo social, como padres, como hijos, como amigos, como amigas. O sea, nosotros podemos ejecutar acciones como agentes de prevención en el entorno. Y esto significa algo central. Hay un imaginario social de que no se debe hablar del suicidio porque es como llamar el suicidio. Pero realmente digamos, las aproximaciones más eficientes para generar contención suicida y para reconocer el riesgo y estimar de una manera mucho más clara el nivel de riesgo es justamente hacer conciencia sobre el tema del suicidio, sensibilizando a los demás, conocer además, adicionalmente, las causas del suicidio y las señales de alerta, mostrar cuidado y ayuda a esas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y cuestionar todo lo relacionado con el estigma asociado al suicidio, que es un tema que se nos queda un poco en la periferia de este programa, porque los problemas de salud mental alrededor del suicidio generan un efecto cascada en relación a las personas relacionadas con la condición suicida. Aquí hay algo que me parece importante, y es que como todos nosotros somos agentes de prevención, ¿qué puede uno hacer frente al suicidio como un problema de salud pública? Ser un agente de prevención que crea esperanza, que crea alternativas de remodelar situaciones. Y en este sentido es un compromiso social, un compromiso ciudadano, reconocer los signos de alarma de la conducta suicida, alteraciones emocionales graves, aislamiento social, conducta poco comunicativa. Hay una serie de parámetros que, de hecho, la Organización Panamericana de la Salud ha estimado como relevantes cuando se aborda la conducta suicida en escala de hacer de los agentes sociales agentes de prevención. Cada uno de nosotros debe o podría ser un switch de prevención, como justamente le pasó a Juan con su estudiante, en la que de manera directa o indirecta ejecutó acciones de contención frente a riesgo y vulnerabilidad. Y aquí es también desmitificar algunos parámetros que tienen que ver con la conducta suicida. Por ejemplo, la idea de que tuvo o que ha sido suicida en algún momento, ha tenido intención suicida, nunca dejará de ser. Ese es un mito,
muy desafortunado que se vive socialmente. El mayor riesgo suicida suele ser de corto plazo y realmente específico, según una situación particular. Entonces, los pensamientos suicidas pueden regresar, sin embargo, no son permanentes. Y como no tienen ese parámetro de permanencia, entonces uno no puede decir que una persona que ha tenido intentos suicidas o pensamientos suicidas no puede llevar una vida larga, por ejemplo. O también que solamente las personas con trastornos mentales se suicidan, que fue algo de lo que hablamos hace un momento. El comportamiento suicida es una postergación que genera una profunda infelicidad y en tal sentido no necesariamente implica el curso de un trastorno mental. En los trastornos mentales, por supuesto, hay riesgo suicida, en particular en algunos, pero no todas las personas que se quitan la vida tienen un trastorno mental. De la misma manera que uno puede decir que las personas con conductas autolesivas o con suicidio o con conducta suicida son violentas, por ejemplo, o impredecibles. O sea, esa idea de que la mayoría de las personas que usan este tipo de patrones tienen una enfermedad mental o son violentas, realmente no pasa de esa manera. A lo que voy con todo esto es que uno como agente social para generar esperanza a través de la acción, el papel que uno cumple en un nicho social es resaltar las señales de alerta para el suicidio, que esa es una forma de protegerse y generar cooperación y lazo social. Era eso el punto central al que quería llegar. Yo aquí menciono dos cosas. Una es, yo sé que a todos nos da susto cuando escuchamos a alguien decir que se quiere morir o que se quiere matar, ¿cierto? A todos nos da susto, no solamente a los no psicólogos, a los psicólogos también nos da susto, hay que decirlo. Es también un poco tratar de vencer algo de ese susto para que si alguien se nos acerca y nos cuenta al respecto, lo acojamos, lo recibamos, lo escuchemos, le preguntemos qué le pasa, cómo se siente, qué es lo que ha pensado, por qué lo ha pensado, no para hacer una intervención terapéutica ni psicoterapéutica, solamente entre humanos, tú y yo nos conectamos, me viniste a contarme, tuviste confianza por la razón que sea, le doy un lugar, un poco lo que hablábamos ahorita, darle un lugar al otro, permitirle que hable de lo que le está pasando. Y claramente, si en eso que identificamos vemos que es necesario buscar los apoyos pertinentes, pues orientar a buscar los apoyos pertinentes, buscar a un familiar, un acudiente cuando no somos nosotros el familiar o el acudiente, buscar un servicio de atención en salud adecuado para no dejarlo solo, ¿cierto? Yo creo que en esos signos de alerta que ahorita mencionaban algunos, yo creo que el punto es no caer solo en el miedo y quedarnos paralizados, sino ver qué podemos hacer como agentes de prevención o como red de apoyo de estas personas, ¿cierto? Cuando nos enuncian su pensamiento o su plan, o cuando nos cuentan que ya tuvieron algún intento y de pronto no han buscado la ayuda, porque a veces ya han buscado la ayuda, ¿cierto? Cómo orientar, cómo escuchar, acoger, orientar, y tratar de que esa persona se sienta acogido. Creo que es el punto más importante. Y el segundo elemento que les quería plantear es que en esto de ser agentes, un poco lo decía yo ahorita como comunidad, como contexto social, es como nosotros, cada uno encuentra en su experiencia de vida qué es lo que lo conecta con su propia vida, qué es lo que lo hace sentir que su vida vale la pena, qué es lo que lo hace sentir que tiene energías cada día para lo que tenga energía, ¿cierto? Y como de algo eso también se irradia, pero no irradiarlo de la manera que atropella al otro, sino que lo irradia de manera que a veces puede conectar con otro, ¿cierto? Y creo que en eso también, así construimos algo de ese lazo social o construimos algo de esas esperanzas, como las menciona Mauro, para que alguien que pueda estar en esa lógica de pensar el suicidio como una opción, pues no es que no lo piense, lo va a seguir pensando seguramente, pero pueda ver otras alternativas, pueda haber otras lógicas. Pero
finalmente, de las cosas que ustedes dicen que salen más preguntas y el tiempo no nos ayuda. En mi cabeza, por lo que ustedes han dicho, uno podía pensar, una de las explicaciones es, por ejemplo, que pensar en quitarse la vida es la solución a la terminación de un dolor. Por ejemplo, no sé, me acuerdo hace 2 o 3 años que el grupo Boko Haram secuestró niñas en Camerún, unas jovencitas, y los reportes decían que eran niñas de 13, 14 años, que las estaban violando aproximadamente 16 veces al día, y una cosa sistemática. Digamos que en esa intervención alguien podría pensar, esto está sobrepasando mi capacidad de resistencia y la única opción de eliminar este dolor es que yo no esté más. Bueno, eso no sé cómo se resuelve, pero otras veces te han mencionado el tema de que podría ser como el resultado como de una evaluación de que no he sido exitoso en algo. O sea, que fracasé en esto, que fracasé en una relación, que fracasé en un negocio, por ejemplo. Y quiero tocar el tema porque, pues, como somos una universidad y estamos, pues, junto con la sociedad y con las familias en un proceso de formación. También no hay un faltante entre todos, y es que no hemos sido capaces de encontrar una manera correcta de formar gente diciéndole qué es el éxito, porque parece que la fórmula del éxito es como demasiado simple. Y si lo ponemos tan simple, entonces también estamos exponiendo a la gente. O sea, que si no consigues dinero, eres un loser y es mejor que te mueras. O sea, no es un proceso como de repensar también en las hogares, y es que no solamente es darle comida o mandarla a la universidad, sino que no estamos formando en la gente, primero en definir objetivos, porque si yo quiero ser presidente de Estados Unidos, pues, en Barret, de principio nunca lo seré, pero también es que no hemos enseñado qué significa ser el éxito y el fracaso, o estoy metido ya en otras cosas que se salen, pero que creo que nos importan, porque si estamos diciéndole a la gente, ayudándola a ser ciudadano y profesional, pues en parte también teníamos que decir, bueno, ¿qué es ser exitoso? Porque si ser exitoso es 2 o 3 cosas, una vez pueden, pues nos vamos a matar todos. Pues. Juan, yo creo que estás planteando un punto y es que lo que ponemos discursivamente como que es ser exitoso termina dando un marco para valorar la vida o para no valorarla, ¿cierto? Lo mismo sobre la felicidad. El marco que ponemos de qué es ser feliz igualmente pone la forma o no, el filtro para valorar la vida o no. Entonces, claro, como discurso, como narrativa, como sociedad, estamos poniendo unos ideales sobre el éxito o el fracaso, o sobre la felicidad o la infelicidad, sobre cómo se debe vivir la vida, y quien no los cumple, entonces no cumple, ¿cierto? Y tal vez no es así, y tal vez hayan otros elementos con que valorar o el éxito o la felicidad o la vida. Yo creo que, pues, subrayando un poco lo que Sara trae, yo diría algo ahí, es que en última instancia, la vida siempre ha sido valorada de algún modo a partir de diferentes cosas, ¿cierto? Quiero decir, históricamente la ética se ha sustentado, por ejemplo, en alguna postura con respecto a los bienes. Y por lo mismo, históricamente hemos contado con bienes como la vida, o como la libertad, o como la autonomía, o como la justicia, o como otro montón de cosas, ¿cierto? Que dependiendo del marco histórico en el que nosotros nos ubiquemos, digamos, eso produce cosas. El éxito, yo creo que nos remite a un discurso puntual. El éxito, yo creo que nos remite a un discurso puntual y a un momento histórico puntual, ¿cierto? Y como en todos los momentos históricos y como en todos los marcos que sirven para valorar la vida, ¿cierto? Produce efecto. Quiero decir, si el marco para considerar la vida, por ejemplo, es la beatitud, como ocurre en la Edad Media, ¿cierto? Lo más probable es que yo viva acorde a esa concepción, o al menos lo más acorde que sea posible.
¿cierto? El asunto es cuando uno quiere tener referencia al éxito, pues uno trata de vivir lo más acorde posible con esa suerte de medida del bien o de medida de la existencia, ¿cierto? El asunto, y yo diría la parte que de pronto a uno no le cuentan en esa dirección, es que toda medida del bien le cobra a uno por dejar ya algo, ¿cierto? O sea, todo bien siempre se sustenta en función de algo que hay que pagar. Y yo quisiera un poco en esa dirección poner una premisa y quizá no tenga que ver con la medida del éxito en sí misma, sino quizás tenga que ver con lo que nosotros estamos dispuestos a pagar por el éxito, ¿cierto? Entonces, quizá la vuelta que yo le daría un poco a la pregunta por ello, es quizás ya nosotros de alguna manera no nos deberían transmitir, por ejemplo, la idea de que el éxito no puede costar la vida, por ejemplo, porque el éxito justamente nos pone un poco como en esa dirección de la bolsa o la vida, con altísima frecuencia, ¿cierto? Y en esa dirección, quizá yo siempre, discúlpenme, yo siempre que hablo de estas cosas llego a un punto que para mí es muy importante. Siempre que hablo de suicidio y siempre que hablo de estas cosas, discúlpenme, yo soy muy ñoño, vuelvo a probar. Y hay una cosa que me parece muy importante decir allí, y es justamente en un trabajo, digamos, en un evento, que es invitado Freud en 1910 a un debate sobre el suicidio y concretamente sobre el suicidio en adolescentes, porque es que si en 1910 también habían epidemias de suicidios en adolescentes y de ahí para acá, se fue un fenómeno, pero no me lo encontraron por la historia. Freud termina diciendo una cosa dirigida específicamente a la escuela, pero yo creo que uno podría tomar esa, digamos, ese consejo o esa recomendación para extenderlo no solamente a la escuela, sino en general a las instituciones y por supuesto la base de todas las instituciones que es la familia. Y es que la tarea fundamental que hay que cumplir no es evitar el suicidio, es instilar el deseo de vivir, es transmitir algo que permita justamente que el deseo de vivir sea posible. Oh, un puntico, un puntico para conectar eso que dice Juanjo y es, pues también pensemos en esto del éxito y las concepciones asociadas a la vida, etcétera, es, pues estamos en un momento como histórico en donde el empuje al éxito y la felicidad es una constante, donde además, digamos que en términos como de sociedades, el momento en el que ha habido más abundancia probablemente para una gran mayoría, en el que las libertades son una posibilidad en general para una gran mayoría, eh, pero venimos en subida en intentos y en suicidios consumados. Es decir, estas mejoras en las calidades de vida de las mayorías no son garantía eh, para el deseo con la vida, para la conexión con la vida. Y eso tiene que ver con que entonces estos elementos posiblemente sí puedan ser protectores, pero no son garantía y es porque hay otros elementos que se juegan con la manera en que cada uno valora la vida o que se la juega con esos ideales que termina generando otros efectos. Pero un poco porque estoy aquí conectando. Hicimos hace el semestre pasado tal vez un programa sobre lo que se llaman algunos la generación de cristal, unos jóvenes formados en unas circunstancias como de excesiva protección. Y yo sé pues que ni el mejor nuclearista del mundo tenía un curso de, de adaptación al fracaso, porque todo lo que ve es el éxito, pero de alguna manera no es necesario que la familia nos eduque en equivocarnos sin fracasar, porque pareciera que no nos entrenan sino para ser exitosos, pero después cuando enfrentamos el fracaso y no hemos tenido experiencia, no nos ha salido callo, pues nos mata cualquier cosa. Yo creo que equivocarse forma y no es una contradicción con el éxito, pero si en circunstancias particulares alguien no es capaz de asumir un fracaso, si esa es una de las causas, pues tal vez sería que es que tenemos que tener una cátedra de fracaso
no oficial, pero de alguna manera necesaria en la existencia, porque si no, entonces la gente no va a resistir el error y el error hace parte de nosotros. Estoy como entregando responsabilidades muy generales, pues es que como ustedes plantearon que la cosa era mía, creo que también hay que hacerlo, es usted. Yo diría algo rápidamente allí, Juan. O sea, es que cuando hemos hablado, por ejemplo, de dar un lugar, ¿cierto? De lo que implica, por ejemplo, pedir hacer algo para el otro, ¿cierto? Eso lo que quiere es que se trace, digamos, como un marco, como un piso simbólico para que el sujeto pueda construir, ¿cierto? Y construir con lo que supone eso. Yo creo que hay un asunto que uno puede verificar todo el tiempo en la clínica y es que el sufrimiento es una cosa muy compleja y cada uno hace con el sufrimiento más o menos lo que puede, más o menos lo que puede para soportar, para resolver, para aliviar, para existir, ¿cierto? El punto un poco en esa, digamos, en esa dirección, a propósito de lo que supone el fracaso o de lo que supone el éxito, es que cuando los pensamos justamente en el orden como de este marco simbólico que el discurso te está transmitiendo, ¿cierto? Básicamente te termina arrojando una dimensión y no hay otra opción. Y no hay otra opción que ser exitoso, por ejemplo. Y justamente porque es que el éxito se nos va a convertir en la medida del bien, ¿sí? Y uno lo ve, creo que en muchísimas esferas sociales, definitivamente. Y lo que se pone en juego, creo que es en primera instancia, como lo decía hace un momento, la bolsa de la vida. Yo creo que el éxito es una cosa fundamental, pero si el éxito sigue estando sostenido como la medida de la acción, si el éxito sigue estando sostenido como la dimensión ética que tiene que venir a ordenar la existencia, yo creo que lo que vamos a tener todos los días y cada vez más serán más suicidas. Es decir, por supuesto, y el éxito debería ser una cosa, digamos, una cosa que esté en el horizonte para la gente. Claro, pero como medida de la acción, el punto es que no deja otra posibilidad. Y lo que sigue un poco en esa dirección cuando uno piensa en lo que implica eso que llamamos la generación de cristal, es que no tenemos que pensar mucho para darnos cuenta cómo los jóvenes hoy se han quedado, a pesar de la abundancia, a pesar de la estabilidad, se han quedado sin referentes icónicos. Y uno pudiera pensar, por ejemplo, qué implica para un joven hoy, por ejemplo, siquiera la idea de conseguirse una casa propia, por ejemplo, o para un joven hoy que implica la idea siquiera de aspirar a una pensión. ¿Cierto? Esto es una cosa muy compleja porque pareciera ser seguimiento a dar girar, ¿cierto? Hacia unas lógicas que no tienen a nada, al contrario, a la gente. No, incluso que ustedes mencionaban que el no estar conectado con alguien o el problema de la soledad, supuestamente ahora que estamos llenos de redes sociales, que estamos supuestamente también acompañados, pero pareciera que es ficticio. Entonces la cosa no es tan sencilla, no es que yo esté hablando con 20 personas o con 20.000, porque realmente puede que no esté hablando y no conmigo mismo. El tiempo aquí corre más que cualquier cosa, pero yo quisiera, porque también a veces lo asociamos con eso, es una inquietud y es, ustedes han mencionado la cantidad de factores, de las circunstancias, de las condiciones de las personas, pero es posible dentro de ese espectro tan grande de factores y, y de tal vez Mauricio nos ayude o Sara que vivía con tanta muchacha. La, que sean factores muy específicos externos como sustancias, no voy a decir el nombre como soy experto, se habla de drogas o eso realmente es tan, como dicen, que no tiene ninguna implicación. Un elemento químico que te pone tan arriba y después te tienes que caer,
lo digo yo en mi ignorancia, eso no es un riesgo muy grande para decirle a la gente, usted no está viviendo donde quisiera vivir, o sea, eso no es, o sea, no tiene ninguna posibilidad de causalidad la sustancia del cerebro, cualquiera, no sé. Claro, sí. Ahorita, por ejemplo, pues, el año pasado desde el año pasado he venido desarrollando con la Universidad y la Gobernación de Antioquia unos proyectos de patología dual. Patología dual es el concurso, la sumatoria de una enfermedad mental, una psicopatología con los problemas de consumo o las situaciones complejas relacionadas con un objeto de consumo. Y indudablemente la adicción es un problema que contribuye al riesgo. No solamente es la adicción, es que cuando yo lo decía en ese momento, que nosotros debemos ser agentes propositivos para que las personas hagan ejercicios autoobservables, aprendan a regular la frustración y aprendan a tolerar y a ser críticos con esta dictadura de la felicidad que ahorita se gobierna las redes sociales y es una tendencia o exige la vulnerabilidad, la minusvalía social por no lograr alcanzar el éxito y la jerarquía social que imponen esas políticas exuberantes, pero obviamente nebulosas y etéreas de una felicidad inalcanzable. Pues hay un montón de señales de alerta frente al suicidio. Una de esas, ya sabemos, es la enfermedad mental, pero hay un montón de aspectos relacionados a la vulnerabilidad. Las adicciones siempre construyen una ventana de vulnerabilidad por el fenómeno multicausal que lleva a las personas a ejecutar acciones problemáticas con objetos de consumo. Pero yo voy un poco más allá, digamos que como agentes de cambio, agentes de prevención, agentes que pueden reordenar en consonancia con lo que decía ahora Juan, hacerle una apuesta a qué es lo que te mantiene acá, qué es lo que te genera lazo social y propósito, porque esto es un concurso, una construcción hacia el propósito individual y subjetivo, con una hablarse socialmente, pero también de ganar un autoconocimiento que le facilite ese bienestar subjetivo, no colectivo inicialmente, sino subjetivo prolongado. Y aquí hay un montón de señales asociadas a la adicción. Una es los cambios de humor, otra es la preocupación por la muerte, otra es la percepción o la sensación de impotencia o desesperanza ante situaciones muy específicas relacionadas a entender con vulnerabilidad. Los cambios en la rutina normal, hacer cosas autodestructivas, imprudentes. Hay un montón de señales de riesgo que dan cuenta de la, digamos, la vulnerabilidad a ejecutar acciones autodestructivas que puedan llevar a la muerte. Creo que entre todos, la adicción o el consumo de drogas, como lo vemos ahora, está generando una gran vulnerabilidad, pero no solamente es el consumo de psicotrópicos, también un consumo poco regulado o, digamos, poco madurado sobre la información en redes también es un patrón de vulnerabilidad que genera aislamiento. Hemos ganado muchas destrezas para generar avatars, no creo que se dice avatars en plural, mecanismos para generar una buena gestión en la interacción social digital, pero eso nos ha llevado a, digamos, a desestructurarnos un poco dentro del nicho social y hacer que esos retraimientos sociales converjan en una profunda soledad que toca aspectos del corte existencial y que vulneran al sujeto frente a su propio propósito. Yo creo que aquí ahora lo que tenemos en términos de acción para la esperanza es volver a revisitar el propósito, ganar estrategias para que el propósito conmine, conlleve, traiga una consecuencia, una balanza más allá de la especie. Nosotros somos una especie
somos especie porque no tenemos la capacidad de reproducirnos, pero también somos una especie que privilegia acciones que le favorezcan la adaptación. El suicidio como tal no es una respuesta adaptativa, podría ser una respuesta causal de muchos dominios de vulnerabilidad, como nos mencionábamos hace un momento, pero la especie como tal no busca desde una perspectiva, podemos decir biologicista, pero también la podemos decir adaptativa como especie, no busca la muerte como una manera de solucionar una situación vital. Los humanos ganamos y debemos generar agencias, escenarios y estrategias para que las personas aprendan a controlar los impulsos, a autorregular sus emociones, a solucionar problemas, a flexibilizarlos frente a las acciones y a tomar decisiones. Esa es la manera más contingente y quizás de mejor presteza para conseguirle propósito y colorear la vida. Bueno, yo lamento el tiempo, pero no hay nada para recortar aquí. Lo que nos falta es que yo quisiera pronto que Sara terminara el programa un poco como invitándonos a todos, pues a hablar al permiso de la universidad, pues se encarga, colabora en esto. Pues como aprovechar esta oportunidad para decir que la universidad intenta dar apoyo y que tenemos espacios y personas, ayuda. Entonces, no sé, como unas sugerencias, no solo para los estudiantes, yo creo que a veces, lo digo por experiencia, tenemos o somos los profesores los que a veces tenemos que avisar y darnos cuenta de que algo está pasando. A veces los alumnos nos están dando señales un poco como extrañas, pero no es este maldito me tiene loco, me está odiando, pero de pronto es un llamado de que está pidiendo auxilio de una manera muy extraña, pero me gustaría que la experiencia de todos los días es que nos recomiendas ya como funcionaria, que creo que valiosamente ustedes están ayudando en esto, que nos sugiere, que nos da. Juan, yo creo que varias cosas. Una, que conozcamos como comunidad qué servicios tenemos a la mano dentro del campus y alrededor. Entonces, por ejemplo, dentro del campus hay una atención psicológica para estudiantes, hay una atención psicológica para empleados, hay una línea gratis, hay una línea 24/7 de atención en salud mental para estudiantes, hay una línea 24/7 de atención en salud mental para empleados. Tenemos además apoyo por parte de la Alcaldía de Medellín con la estrategia del escuchadero. Tenemos presencia del escuchadero dentro de la universidad algunos días de la semana. Y pues constantemente estamos haciendo actividades de promoción de la salud mental, algunas grupales, algunas vía medios de comunicación. Tenemos un sitio web de salud mental específico que es para toda la comunidad universitaria. Además, para que sepamos también como sociedad, la Alcaldía de Medellín tiene una línea 24/7 de atención de salud mental, la Gobernación de Antioquia también. Entonces yo creo que es primero como conocer qué recursos tenemos a la mano. Segundo, saber como lo mínimo para como humano acompañar a otro ser humano que vemos alterado emocionalmente. Y eso mínimo no es el psicólogo, no tengo que hacer una intervención psicológica, eso mínimo es si la persona está dispuesta a que me acerco, le pregunto si necesita ayuda, cómo le puedo ayudar y si con mi presencia al lado se logra calmar un poco, ayudarle a buscar las ayudas que se puedan orientar, ¿cierto? Si no se logra calmar o si no permite que yo la acompañe o que me acerque, si estoy dentro del campus, simplemente es llamar al apoyo del 911, que es la brigada de emergencia de la universidad. Si no estoy dentro del campus, pues puedo llamar a la línea 24/7 o de empleados o de estudiantes para que me oriente qué puedo hacer con esa persona. Entonces, es primero conocer qué tengo como recursos a la mano, dos, saber que como otro ser humano puedo ser un agente, un apoyo, una red de apoyo para ese otro que veo vulnerado, alterado, afectado, que no estamos solos tampoco para esa labor. Dice, si yo soy el alterado o para acompañar a alguien alterado, no estamos solos, ¿cierto?
Y pues claramente que toda esta forma de acompañar en salud mental no la podemos hacer solo los psicólogos, somos insuficientes, seremos insuficientes siempre. Es creo que una responsabilidad compartida de todos como sociedad, cómo nos acompañamos como seres humanos, de cómo nos conectamos como seres humanos, de cómo le ayudamos al otro a ver que tiene un lugar, o a construirse un lugar también. Bueno, pues de nuevo a Sara Costilla, muchas gracias. Como vemos, el tema es muy complejo, pero bueno, hay que hacer algo, podemos hacer algo, que era como la intención del programa, de que no, eso no es una cosa imposible. Seguramente ustedes lo dijeron, pues no vamos a tener nunca una tasa de suicidio cero, pero si podemos hacer algo para reducir los riesgos o el fenómeno, pues bien vale. Y eso, pues también sí el compromiso de nosotros eh, como seres humanos que queremos vivir, pues en parte debería estar asociado que otros también lo puedan hacer. Entonces, pues, bueno, espero que lo llame más interesante, que mis preguntas a ustedes, que son expertos, no los haya provocado por un suicidio sincrónico en este momento. Y pues muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo campus. Yo, Gracias por la invitación. Gracias. Chao.